Estamos nuevamente con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Iniciamos. Ángela Silva dice: hay teólogos respetables que, según su punto de vista en las Sagradas Escrituras, creen que el apóstol Pablo es el número 12 de los apóstoles. ¿Es respetable este punto de vista? Naturalmente que es respetable, pero no puede excluirse a Matías. Por tanto, creo más propio entender que Matías es, por su condición, su procedencia, el apóstol número 12 de los 12, valga la redundancia, mientras que Pablo es un apóstol especial para los gentiles. De nuevo, Ángela Silva: toda persona no creyente tiene conocimiento de Dios y una moral religiosa, porque, como dice Romanos en el capítulo 2, toda persona no creyente tiene la ley de Dios. Bueno, no tiene la ley, tiene la obra de la ley, que opera en su conciencia y le dice lo que es conforme a Dios y lo que es contrario a Él, especialmente procedente de su condición de creación a la imagen y semejanza de Dios. Manuel: ¿el diablo conoce los pensamientos del cristiano? El diablo no puede leer el pensamiento del creyente, pero puede inducirle a malos pensamientos mediante la tentación y puede intuir qué es lo que está pensando por medio de las obras externas que realiza. Manuel: cuando la Iglesia esté en el cielo, ¿sí verá cómo Dios los condena a los rebeldes? Apocalipsis 20, 11 a 15. Primero, los rebeldes ya son condenados por no creer. Al final de los tiempos serán lanzados al lago de fuego. La Iglesia podrá ver la justicia de Dios, pero no hay referencia a que pueda ver cómo son condenados, si bien, en unidad con Cristo, que es juez establecido por Dios, los santos juzgarán al mundo. Por tanto, es muy probable que la Iglesia vea, esté presente, observe esa condenación final en el trono blanco de Dios contra los no creyentes. Luis Alberto Garavita Requena: ¿por qué hay tan poco comentario exegético al Antiguo Testamento en el mundo hispano? En el mundo hispano hay pocos comentarios en comparación con los que hay en el mundo inglés, y muchos de los comentarios que hay en el mundo hispano son traducciones del inglés al español. Es necesario que se levanten creyentes preparados para que escriban comentarios, teología, enseñanza espiritual desde el pensamiento hispano para el mundo hispano. Este es un gran desafío. Juan Rojas: una vez escuché a un exégeta cristiano evangelizando a un judío ortodoxo, basándose en uno de sus 13 principios de fe, que dice: Dios es el comienzo sin comienzo. Luego orientó esa cláusula indicando que sólo puede referirse al engendramiento del eterno Hijo, donde su comienzo sin comienzo es generado eternamente por el Padre. Esto debido a que el Padre no deriva su comienzo de nadie. Espero haber sido claro. ¿Le parece un buen argumento para evangelizar a judíos antitrinitarios? En mi caso me parece excelente, pero me gustaría saber si podría aportar más información con el conocimiento que Dios le ha dado. Mira, entrar en argumentos filosófico-teológico sobre la generación de la segunda persona resulta arriesgado, porque a esas tesis los judíos o los antitrinitarios pueden presentar otras tantas antítesis que degeneran en una discusión y no avanzan gran cosa. Lo mejor para evangelizar a un judío es llevarlo a las profecías que se han cumplido en Cristo y que fueron dadas en relación con el Mesías. Por tanto, identifican a Cristo como el Mesías
y presentárselo así, como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Juan Rojas, ¿cómo discernir entre una opresión demoníaca y una enfermedad mental para evitar extremismos? El único que puede determinar si es o no una enfermedad mental es un médico, especialista en asuntos de mente, un psiquiatra. Por tanto, es el dictamen del médico el que puede determinar la enfermedad y el tipo de enfermedad. Muchas veces se han usado enfermedades mentales como la depresión para inculpar al creyente de que es el resultado de un pecado oculto sin confesar, y se ha hecho un daño inimaginable a muchas personas. Según un creyente santo, perfecto, en el sentido humanamente hablando de la cuestión, dedicado a Dios, puede enfermarse de alguna parte de su cuerpo material, también puede enfermarse de su parte espiritual. No olvidemos nunca que el hombre es un conjunto unido, inseparable de dos elementos: el elemento material, el cuerpo, y el elemento espiritual, el alma, con todas sus divisiones. Por tanto, si se puede enfermar un creyente del estómago, se puede enfermar de la mente, del cerebro, y es un médico el que tiene que actuar ahí. Los pastores no son médicos, y por supuesto los médicos tampoco son pastores, pero un especialista, un experto en salud mental es el que puede diagnosticar y al que se debe acudir en una situación semejante. Juan Méndez, quisiera saber si en aquella parte muy conocida de la Biblia, en el libro de los Hechos, donde una mujer con espíritu de adivinación le dice a Pablo que ellos son hombres que anuncian el camino de salvación, oía un predicador que, explicando ese texto, decía que el camino de salvación, esa palabra en el griego dice o sea, un camino. Me acuerdo que en una ocasión vi en el interlineal griego-español de la Cueva aparecer el, no un. Entonces me quedé confuso, porque si en un texto griego traduce el y no un, como dijo el predicador, no sé qué aceptar o creer respecto a lo que acabo de exponer. La pregunta ¿es el o un? ¿Cuál traducción es la correcta? ¿O tanto el como un se derivan de la misma palabra griega? En el texto griego de ese versículo no está el artículo determinado, el. Por tanto, la traducción literal es que anuncia camino de salvación. Al no llevar artículo indefinido, indeterminado, que no existe en el griego koiné, puede sustituirlo por un en lugar de por él. Mejor por un, porque él sí que existe y tendría que estar puesto ahí. La sutileza diabólica era que los apóstoles anunciaban un camino más de los muchos que para los idólatras conducían a la salvación. Juan Méndez Pérez. Primera a Corintios 3:17. ¿Qué significa? El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Bueno, el templo de Dios es la Iglesia, que es la unión de todos los creyentes que también son templo de Dios en espíritu. Los que forman divisiones en la Iglesia intentan destruir el templo de Dios, que es uno solo, de modo que estos pueden ser juzgados por Dios y perder su vida física, como ocurrió con algunos de los que causaban divisiones en la iglesia en Corinto que el Señor había llevado a su presencia. Cristian Ferreduela. La condenación de la humanidad viene por la condición de ser un pecador que se manifiesta por medio de acciones pecaminosas, o son las acciones pecaminosas las que nos condenan y no la condición de ser un rebelde a conciencia hacia Dios. Digo esto porque en el creyente ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice el libro de Romanos, queriendo decir que ni siquiera la acumulación de pecados, lo cual conllevaría a una disciplina física de parte de Dios al ser hijo.
Al ser hijos y haber recibido una naturaleza conforme a Dios, ya no hay una rebeldía consciente hacia Dios y ninguna intención de pecar gustosamente. O hay que ver las diferencias entre un creyente y un incrédulo. Lo que condena al hombre es su condición de pecador, que está presente desde su nacimiento. El pecador comete pecados porque es pecador, no al revés. Para el cristiano todos sus pecados han sido perdonados, pero eso no supone que no sea disciplinado por Dios y que incluso pueda perder su vida física. El salvo no peca voluntaria y conscientemente como algo natural, porque quien persevera en el pecado de ese modo no ha nacido de nuevo. José Villanueva, ¿algún consejo para retener más la información? Veo que cita muy bien de memoria la Biblia y algunos libros. ¿Hay alguna técnica que sea buena para mejorar la retención de información? Leer, leer, leer y volver a leer. Esa es la forma de memorizar. Y por supuesto hay personas que tienen más capacidad memorizadora y otras tienen menos. Tal vez yo esté entre los primeros más que entre los segundos. Rich Sánchez. He estado escuchando sus vídeos y en el día de hoy he visto esto y usted dice que Satanás está presente en el momento de la creación. Esto ha causado un impacto porque durante mucho tiempo había oído que se había expulsado a Satanás y luego la creación del hombre. Es que pareciese que no encajan los hechos o los relatos, o no logro comprender si Satanás estaba en la creación del hombre y luego Dios descansó. ¿En qué momento sucede la caída? No hay referencia en la Biblia al tiempo en que cayó Satanás en el pecado, solo al hecho de que Satanás cayó en el pecado y fue expulsado del cielo viniendo al ámbito de la tierra. No se puede establecer el momento porque la Biblia no lo revela, pero no hay duda que todos los ángeles, por tanto Satanás, habían sido creados antes de comenzar la creación del universo y de todo cuanto existe. Christian Doncel. Se supo que un pastor muy famoso en Estados Unidos cayó en adulterio. Quisiera pedirle qué consejos puede dar para que los pastores se queden de caer en este pecado y si caen, ¿cómo deben tratar este pecado? Mira, el pecado, no importa cuál sea, se evita con oración, lectura de la Biblia y vida en el Espíritu. Cada uno tenemos que evitar esas situaciones que pueden propiciar el pecado. No olvidemos que cuando un creyente peca o va a pecar, el Espíritu le redarguye. Cuando caemos en pecado, debemos confesarlo y restaurar nuestra comunión con Dios. Sin embargo, el pecado de adulterio inhabilita al pastor definitivamente para el ejercicio del pastorado. Francia Lugo. Dios le siga bendiciendo, pastor. Muchas gracias por ceder este espacio para edificación. Mi pregunta es la siguiente. Si el Señor Jesús mandó a que perdonemos, entonces Él perdonó a Judas Iscariote. Gracias. Ya contesté recientemente a esto. Cristo dio todas las oportunidades a Judas para que rectificase en su pecado. Incluso en el momento en que fue hecho prisionero en el huerto, le llamó amigo y le hizo reflexionar sobre el hecho de que le entregaba con un beso. Judas era un endemoniado. Satanás entró en él en la última cena y no tenía posibilidad de perdón porque nunca deseó perdón y nunca tuvo arrepentimiento. Enzo. Me ocupo de ser el maestro en la clase de adultos de mi iglesia. Me fascina el estudio de la doctrina. He estado leyendo muchos de sus libros sobre comentarios exegéticos para ser lo más fiel posible a lo que se enseña en la palabra. Pero mi duda es, ¿cómo no caer
en volverlo un seminario bíblico. Entiendo que al ser una clase de maduros en la fe, requieren un material más acorde y profundo para ellos, si bien cada congregación es particular. A grandes rasgos, ¿qué cosas debería tomar en cuenta como expositor? Primeramente, hay que dar el sentido y significado del texto. Esto no requiere una alta teología. Habrá algunos textos que implican explicar conceptos teológicos. En segundo lugar, no se puede exponer ningún texto sin que haya una aplicación para los creyentes. Un discurso exegético teológico que no se aplica a la vida es una pérdida de tiempo. Por tanto, busca en la exposición el modo de aplicar la verdad a la vida personal y no te detengas en minucias que a veces no edifican, simplemente satisfacen curiosidades. José Luis Borja Fuentes, ¿es lo mismo hacer una exégesis del texto bíblico que predicar? Si es distinto, ¿qué diferencia hay? Gracias por su programa, me es de mucha bendición. Una exégesis del texto, es decir, lo que el texto dice. Y eso es una predicación expositiva. No hay predicación que no sea expositiva, aunque sea de un texto, o de una frase de un texto, o de un capítulo, o de un párrafo de un libro, o del libro entero de toda la Biblia. La exégesis del texto dice lo que el texto dice para el momento actual de los oyentes. Ricardo Moreno, tenemos nuestra última pregunta en este programa. En la transfiguración, ¿cómo reconocieron los discípulos que eran Moisés y Elías los que estaban con Jesús y nunca los habían visto? ¿Era una visión o eran ellos realmente? No se dice cómo los conocieron, pero se afirma que sí los conocieron. Por tanto, tienen que haber tenido una revelación para afirmarlo como lo hacen en el escrito bíblico. E indudablemente la presencia de aquellos era realmente la presencia de ellos, es decir, ellos estaban presentes. Terminamos nuestro programa hoy. Damos muchas gracias a todos los que han estado viendo las preguntas. Os sugiero que enviéis nuevas preguntas para tener material en próximos programas y mientras tanto pido al Señor una bendición muy especial sobre vuestras vidas, vuestras familias y vuestro ministerio. Que el Señor os bendiga.